Tres. Pues buenos días. Hoy vamos a presentar la situación problema. Nuestro equipo está conformado por Grant, Roberto Carlos, Luis Adrián y su servidor Edgar Roan. A continuación, Luis nos va a presentar la situación problema. Por favor, Luis. Esta situación problema se compone de un sistema de acondicionamiento. Jorge Calderón, el director de área de tecnología de la empresa de instrumentación médica de SADC, nos está pidiendo ayuda para diseñar el sistema de acondicionamiento de señales. Dicho sistema se debe utilizar con un sensor adquirido desde China, el cual debe integrar un monitor de CO2. El sensor produce respuesta lineal en un intervalo de operación y dos lecturas establecidas que indican a un 0 por CO2 el sensor de entrega -1 voltios, mientras que 100% de CO2 el sensor 5 voltios. El acondicionador de señal a diseñar requiere que el circuito entre unos 3 voltios a un 0% de CO2 hasta 3 voltios a un 100%. Obviamente, debe filtrar con un filtro pasabajas activos de segundo orden, con frecuencias de corte igual a hercios, y los amplificadores operacionales deben estar alimentados a voltios. La siguiente figura representa el diagrama de bloques del sistema a diseñar, en el que el sensor está hacia el amplificador y liberando el voltaje del sensor. El amplificador de movimiento debe de convertir ese sensor de -1 voltios a voltios y entregarlo al filtrado activo, que después lo liberará a la carga, sea que se le conecte el sensor y todo el sistema a construir y diseñar. Muchas gracias, Luis. Ahora pasemos al diagrama de nuestra situación problema. El primero está simulando nuestro sensor, el segundo está amplificando la señal de salida del sensor y el último es nuestro filtro de segundo orden de paso bajos. Aquí están nuestros cálculos. Básicamente nosotros definimos las dos resistencias a un valor comercial que es 1 kilo ohm. De ahí de ahí vemos cuáles componentes tenemos. Tenemos el, la frecuencia de corte, nada más es de sacar los capacitores y pues así los hicimos. Aquí como muestran los cálculos. Y pues básicamente convertimos nuestros resultados en valores comerciales para poder ponerlos en el Proteus. Entonces nos quedan un capacitor de 47 microfaradios y uno de 2.2 microfaradios. Pasemos a la simulación en Proteus. Pues básicamente, como nos explicó mi compañero Luis, el sensor le entran -1 voltio cuando está en 0%. Y cuando sale, le tiene que tener una ganancia del 100% de 5 voltios. Entonces, es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es un -3 cuando esté en cero y un 3 cuando esté en 100%. Y además tiene que filtrar, ¿no? La señal. ¿Ve? Ahí se ve muy bien. Bueno, aquí en la entrada está en el -1 voltio y nuestra frecuencia de corte. Y le damos correr. Y como podemos observar, nos está dando -3 y +3. Esto es porque en la entrada tenemos una señal senoidal y pues nos va a andar variando entre más y más y menos. Y como habíamos dicho, aquí están nuestras dos resistencias comerciales, nuestro capacitor de 2.2 y nuestro capacitor de 47 microfaradios. Entonces pasamos a las preguntas. Muy bien, durante nuestra investigación tuvimos que investigar y responder algunas preguntas porque una cosa es hacer estos filtros, hacer como el diseño de estos sistemas y la otra importante es por el porqué de estas aplicaciones. Así que primero vamos a responder por qué es importante el acondicionamiento de señales en el campo de la instrumentación electrónica. Pues la respuesta es porque cuando se generan las señales a veces tienen que ser procesadas para ser detectadas. Por ejemplo, pueden ser muy débiles, pueden tener, o sea, generarse de una forma que no pueden ser utilizadas por sistemas electrónicos. Entonces, al ser atenuadas, o sea, lo pueden detectar de una forma mejor. Y los op-amps también lo aprendimos durante la clase. ¿Para qué sirven los op-amps y de qué diferentes tipos? Vimos muchas diferentes opciones, por ejemplo, los amplificadores inversores y no inversores, los diferenciales, algunos que suman diferentes voltajes para crear una nueva señal que sale del otro lado. Y, por ejemplo,
Tienen una entrada, una salida, los voltajes y al final sale una amplificación nueva. Entonces, por ejemplo, el amplificador diferencial utiliza dos entradas o hasta tres si estás haciendo una sumatoria y se aplica a los inversores y para los op-amps sirven básicamente para, pues sí, para condicionar esas señales analógicas y utilizarlas para otros sistemas. Ahora, ¿por qué es importante el filtrado de estas señales analógicas en el campo de la instrumentación? Pues vimos diferentes ejemplos de filtrados. Por ejemplo, está paso bajas, está o paso altas. Por ejemplo, el paso bajas es el que está como así, el paso altas es el que está así, y el paso bandas. Y hay muchas aplicaciones para eso. Por ejemplo, puede haber mucho ruido de un lado de la frecuencia, otro ruido para el otro lado. Entonces, al aplicar esos filtros, se eliminan esas señales que no son necesarias para nuestros propósitos. Y un ejemplo aplicado de eso es algo que también expliqué durante mi examen argumentativo, que tiene también aplicaciones para la música. Por ejemplo, la música son señales, especialmente la música electrónica, que tienen mucho, por ejemplo, en los bajos están muy altos, en los altos puede también estar muy alto. Entonces, al aplicar esos filtros, eliminas señales de un lado o del otro, o incluso de los dos, como es en el caso de los pasobandas. Entonces, ¿cuáles son las características de un filtro activo? Es amplificación, ganancia controlable, selectividad ajustable, baja distorsión, impedancia de entrada y salida controlable. Entonces, con todos estos podemos, pues, básicamente modificar el filtro para nuestros propósitos. Bueno, pues, ¿qué tipo de filtros activos se utilizan comúnmente en la industria? Pues los más comunes son los filtros activos de paso bajo y alto, de paso de rechazo de banda y eliminación de ruido. Pues las características, bueno, ¿cuáles son las características que tiene una máscara de diseño de un filtro activo? Pues las características más comunes son la amplificación de señal, que amplifican las señales de entrada, la respuesta controlable, que nos permite controlar la amplitud y la fase. Los componentes activos se utilizan transistores, amplificadores operacionales o de instrumentación para procesar la señal de entrada. Banda ancha, estos pueden ser operar en muchas frecuencias y son adaptables a cualquier tipo de necesidad. Integración de circuitos. Las máscaras de filtro se pueden integrar en otros circuitos. Finalmente, los que dejan muchas amplificaciones a su disposición. ¿A qué se le llama amplificación matemática de un filtro? ¿Cuáles son las aproximaciones matemáticas más utilizadas para filtros activos? Pues son las aplicaciones de Butterworth. Sirve para obtener una respuesta de frecuencia lo más plana posible. Aproximación de Chebyshev. Sirve para lograr una respuesta de frecuencia con una pendiente más empinada. Y la aproximación de Caulier utiliza funciones elípticas para lograr una respuesta de frecuencia con una pendiente muy empinada. Pues, ¿qué metodologías y herramientas se utilizan a la hora de diseñar, simular e implementar un circuito de acondicionamiento y filtrado con op-amps? Especificaciones del circuito a diseñar luego la sección de tipo de filtro de acuerdo a las especificaciones, un diseño teórico tanto como un diagrama, así como los cálculos necesarios, sobre todo por si sacan resistencias no comerciales. Poderlas aproximar unas comerciales y simulación para comprobar el diseño funcional y ver algunos resultados esperados y por último implementación de la práctica y si funciona bien en caso de algún error u otro detalle se realizarán ajustes en el circuito. Muchas gracias, Robert. ¿Algo que comentar, compañeros? Nada más que agregar. No, pues básicamente es todo por ahorita. Si falta algo, lo agregaremos al documento, pero yo creo que explicamos muy bien nuestra situación problema. Pues sí, lo disfruté bastante. Ah, bueno. Pues eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.